La semana pasada hablábamos con el presidente del Tribunal de Casación Penal en la provincia de Buenos Aires y hoy vamos a hablar con alguien que, para mí, naturalmente cada uno puede llegar a tener su opinión, ha sido el primer hombre de la famosa lista que ahora conocemos o a la que ahora le pusieron número, el 562, de personas, en este caso vinculadas al Poder Judicial, que el gobierno actual o el propio presidente Macri eventualmente quería afuera. Hablo de Carlos Rosansky, lo habrán escuchado, porque incluso lo publicaron mucho tiempo antes. Esta lista van por Rosansky, por Rafecas, por Feller, un par de jueces con los que este gobierno no se lleva bien por distintas circunstancias, y calculo yo que por cuestiones políticas e ideológicas, y se ha ido dando hasta ahora. Vamos a ver si finalmente terminan ejecutándose los 562 que aparecen en esa lista. No conocemos los nombres de todos, pero como les decía recién en la presentación, sí por lo menos los nombres de algunos que ya no están. El ex juez federal camarista Carlos Rosansky. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Augusto. ¿Usted siente un raro privilegio de haber sido el número uno de esa lista o no? No, jamás. No es un privilegio. No, es una sensación desagradable, pero no por la lista. Este es un modelo de listas, un modelo de listas negras, claramente. Lo que pasó fue que cuando se inició la gestión se anunció. Esta es la verdad, se anunció medio de comunicación, canal de televisión, se dijo que había una decisión del Poder Ejecutivo y 2 semanas después el representante del Poder Ejecutivo lo llevó adelante. O sea que son listas anunciadas. ¿Y usted entiende que, por ejemplo, en el caso suyo, tampoco pretendo, hará un análisis en términos generales y voy a proponérselo incluso, pero en el caso suyo, ¿se debe a cuestiones de tipo ideológicas o a faltas concretas como las que suelen imputársele a los jueces que quieren correr de determinados lugares? No, yo incluso no llegué a ser siquiera acusado por el Consejo de la Magistratura, por lo tanto, acá a mí me parece que pasa por dos espacios muy específicos que tienen que ver claramente con una cuestión ideológica, pero fundamentalmente porque es un tipo de modelo económico, proyecto económico en marcha, que requiere un tipo de justicia determinada. Esto sucedió en la dictadura y está sucediendo ahora. La justicia federal suele acompañar determinados momentos históricos, o todos, de acuerdo a cómo se van produciendo. El primer golpe de Estado en Argentina en septiembre, 6 de septiembre de 1930, 4 días después, Irigoyen, 4 días después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la presencia activa del Procurador General de la Nación, que opinó a favor de apoyar el golpe, que es Horacio Rodríguez Larreta, se llamaba, y dictaron una acordada de convalidación del golpe de Estado. A partir de ese momento, el acompañamiento histórico a los golpes de Estado fue natural, de modo que un poco... Pero no suena fuerte, doctor, digamos, medio como emparentar el gobierno actual, que nos guste o no en términos estrictamente ideológicos o políticos, efectivamente surgió de un voto popular con aquel que puede haber surgido un golpe militar. Usted ha dicho, es más o menos la relación del Poder Judicial o la relación que este gobierno tiene con el Poder Judicial es más o menos la misma que tuvieron las dictaduras militares en la Argentina. No, los poderes judiciales históricamente han acompañado las distintas gestiones de gobierno. Sí. Y hay muchos ejemplos. Lo que yo decía es que el modelo económico en marcha es exactamente igual que el modelo económico de la dictadura. Sí, ¿correcto? Y que requiere para aplicarse determinado modelo de justicia. Absolutamente, es imposible si no, es materialmente imposible. Lo tuvo la dictadura y ahora en democracia entiendo yo que cuentan con 2 factores fundamentales para poder llevar adelante, porque en este momento, no nos engañemos, hay 2 modelos muy claros o 2 propuestas muy claras en la Argentina. Una tiene que ver con un porcentaje de candidaturas que lo que busca es este modelo en marcha, que es la transferencia de recursos de sectores vulnerables a sectores poderosos, que es lo que está sucediendo, y todo el resto, que es el 70% de la población, con distintos nombres y partidos, que no buscan eso y no están de acuerdo con eso. Esta es la dicotomía que hay. Para eso hace falta, para este modelo económico hace falta una justicia que colabore, una justicia que colabore, y si hay persecución de determinados políticos, que colabore. Y el otro factor que para mí es decisivo y que tuvo que ver con todo el comienzo de esta gestión,
es el manejo de los medios de comunicación. O sea, para este tipo de modelo económico la manipulación de la opinión pública es un elemento sine qua non. Si no hay manipulación no se puede, es imposible. Ahora, ¿cómo se puede manipular a una opinión pública cuando efectivamente algunas de las cuestiones que tienen que ver con la aplicación de este modelo se les nota en el bolsillo? Digo, porque yo entiendo la lógica que usted dice, los medios de comunicación son determinantes, hay que manipular. Ahora, la verdad es que el tipo cuando llega a la casa y ve que no puede llenar la bolla a fin de mes, no está pensando mucho sobre qué le dijo TN o qué le dijo C5N, por ejemplo. No, imagino que no, eso es muy, muy llamativo y es muy, muy profundo, porque tiene que ver más con una cuestión psicológica, o sea, tal cual lo dijo, o sea, ¿por qué alguien vota algo que en última instancia lo está perjudicando? Es raro, ahora. Es tan raro como ver a las 12 de la noche gente bailando con globo porque ganó cuando sabían que habían perdido. Entonces, ese manejo de la información y la gente que se va a dormir pensando que ganó alguien cuando ese alguien perdió, pero previamente bailó y festejó, es una danza macabra, o sea, eso es manipulación. Lo vuelvo al origen de la charla, doctor. ¿No es tan malo el hecho de que el gobierno de turno vaya contra los jueces que piensan en contra o que ellos consideran que pueden eventualmente significarle alguna traba en aplicar un determinado plan de gobierno, como jueces que abiertamente digan, como fue en el caso de Justicia Legítima, que usted formó parte, yo estoy a favor de este gobierno? Digo, ¿no hay un punto intermedio, una moderación que tal vez en términos institucionales sería mejor? Una aclaración, yo no formo parte, no integré Justicia Legítima. Lo que pasa es que hubo un interés mediático, creo, el diario Clarín publicó 2 números seguidos diciendo que yo era el más lúcido de Justicia Legítima y que yo era el ideólogo. Y es curioso, porque el diario Clarín no puede desconocer que yo no pertenezco a Justicia Legítima, para empezar. O sea, formalmente usted no pertenece. No pertenezco. Simplemente estuve en las actividades iniciales, nada más. Cuando se constituyó, no participé desde ese momento. No estuve y no estoy. No importa, eso no tiene que ver porque me parece a mí que es un sector de la justicia absolutamente valioso y sumamente rescatable. O sea, yo apoyo muchísimo de las cosas que dicen y escriben. Lo que pasa es que no pertenezco. Entonces, esa aclaración me parece que es rescatable, importante. apoya mucho por ahí. A ver, le aclaro mi opinión. A mí me parece que cualquier situación que genere o que represente cierto nivel de honestidad, miren, yo les hablo desde este lugar porque yo pienso así, es buena. Digo, a mí me encantaría que incluso los medios de comunicación, a 678 en su momento se lo bastardeó sistemáticamente, pero para mí eran periodistas que decían, miren, yo pienso acá, yo estoy parado acá. Ellos sinceraban el lugar desde el que hablaban, no hablaban en nombre de un periodismo independiente como suele hacer el resto del periodismo. Ese tipo de posicionamiento público, ser sincero, contando desde el lugar desde el que uno habla, me parece, pero valorable o destacable o qué sé yo, por lo menos no traiciona al que está del otro lado. Pero digo, a la luz de lo que ha ocurrido, por ahí le pedí ese contraste. Olvídese de Rosansky dentro de Justicia Legítima. Correcto. ¿Es tan malo jueces que le compliquen la aplicación del modelo económico a este gobierno o que el gobierno considere que están enfrentados como jueces abiertamente a favor de un gobierno? Sí, pero el problema no está en estar a favor de un gobierno o de otro, sino en cómo se conduce ese juez. En primer lugar, porque hay una cuestión histórica que algún día va a corregir, que es esa falacia de que los jueces no tienen ideología, no tienen mirada política, no tienen pensamiento ideológico. Es absurdo eso porque no serían seres humanos, en primer lugar. Sí. Eso hay que cambiarlo rápidamente porque si no se hace más difícil que el juez reconozca su posición, que la reconoce en cada acto, o sea, la reconoce en cada sentencia. Este es el problema. Lo que está mal es cuando ese juez, en función de su ideología, actúa de una manera completamente dañina. Es decir, si se le inventan causas para perseguir a un ciudadano, ese juez está actuando mal independientemente de a quien apoye. Permítame ponerle nombre y apellido, porque usted dice, está mal que un juez en función de su posición política que todos tenemos actúe supuestamente detrás de una objetividad jurídica que no es tal. Le pongo un apellido, nada más que porque debe haber escuchado, incluso hoy mismo, a este mediodía, a la expresidenta hablando de él. El juez Bonadío
¿Actúa de esa manera para usted? Lo que pasa es que no lo conozco. O Sí. sea, no lo conozco a él, no hablé jamás con él ni lo vi, y no conozco las causas. Sí. Yo me estaba refiriendo, y si lo incluye, el tiempo lo dirá, me estaba refiriendo que en épocas en las cuales a determinados gobiernos le conviene la persecución de, por lo menos un sector del Poder Judicial, como para disciplinar, todo lo que se haga en ese sentido va a estar mal. Ahí es donde falla la independencia del Poder Judicial, no que los jueces tengan un pensamiento político, ideológico, que tengan el que quieran, y lo tenemos, todos lo tenemos. Vamos y votamos, si no, no podríamos votar. Sí. El problema es qué hacemos en las decisiones que tomamos. Sí. Esta es la clave de todo esto. El respeto de la condición republicana y la división de poderes, ¿lo ve hoy por hoy amenazado? Yo creo que el poder más importante o más fuerte que tiene en la República Argentina es el Poder Judicial, no es ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Básicamente porque es quien puede decidir la constitucionalidad o no de una norma. Sí. Entonces, cuando en un momento como es el único que puede revisar cualquier medida que tomen cualquiera de los otros dos poderes. Entonces, Efectivamente. cuando se llena una Plaza de Mayo porque se dicta una medida, una resolución como el 2x1, que ofende al sentido común, que ofende a una historia, a una reconstrucción de la memoria, realmente hay ideología atrás, eso es lo que yo estoy diciendo. Sí. Y hay un acompañamiento de un momento político. Del mismo modo que 400.000 personas en el Plaza de Mayo también están haciendo un acompañamiento político. El problema es que la gente protestando por una medida está legitimada a hacerlo, pero desde el Poder Judicial, cuando se toma una medida incorrecta para la democracia, es malo, es muy malo. Hablaba de la movilización esa que efectivamente fue masiva en su momento, la del 2x1 o contra el 2x1, sobre todo en determinadas causas de algunos integrantes de la ex dictadura militar y demás. Y hay mucha polémica, sobre todo en un sector de la sociedad, por un caso que me da toda la sensación de que es razonable que la haya, porque hay una persona desaparecida, Santiago Maldonado. Ahora, también es una sensación que yo tengo, y en todo caso le pregunto si usted la comparte, que no está, por ejemplo, qué sé yo, hay mucha bronca con relación a lo que pasa en un sector importante de la sociedad, con relación a lo que pasa a Santiago Maldonado, pero es como que no impacta en el electorado en términos estrictamente políticos. No sé si soy claro con la pregunta. Es como que la cuestión de los derechos humanos no es determinante. Nunca aparece, cuando se hace el ranking de las preocupaciones de la sociedad de la gente, nunca aparecen el respeto a los derechos humanos. ¿Es una sensación equivocada o algo de eso hay? No, yo creo en la mayoría del pueblo argentino el tema de los derechos humanos es esencial. Sí. Todos los años que transcurrieron... No niego, claramente lo es, pero hay valores como los derechos humanos que a esta altura son incuestionables, nadie los discute, pero que después me da la sensación de que no tuercen la balanza a favor de un lado o del otro en función de las candidaturas o de las ofertas electorales. Lo que pasa es que hace casi 2 años que se devaluó todo el tema de derechos humanos. O sea, a ver. Y la gestión actual ha buscado y ha expresado de todas las maneras posibles esa devaluación que estoy diciendo. Sí. Se han disminuido recursos materiales en las áreas vinculadas a derechos humanos, como parte de un proyecto de transferencia de recursos. Entonces, cuando se reducen los recursos para el fortalecimiento de los derechos humanos, cuando se le quita importancia a lo que significa el mantenimiento y el cultivo de la memoria en países como el nuestro, único país en el mundo que ha podido reaccionar frente a un genocidio 35, 40 años después, juzgado y condenado gente, creo que es un momento muy crítico en ese sentido. Y eso impacta también en aquella persona que sí valora lo que pasa con los derechos humanos, pues si no, no llena una Plaza de Mayo por un 2x1, no hay antecedente tampoco de eso. O sea, le importa a la gente. Lo que necesitamos evaluar es a cada político cuál es el nivel de importancia que le da. ¿Usted cree, doctor, que van a ir por los 562, por poner un nombre que se entienda lo que le estoy preguntando? A mí me chocó mucho las frases vinculadas a la cifra que dio el presidente, en primer lugar porque utilizó una metáfora muy triste en un país como el nuestro, un país que tiene desaparecidos. Hablar de poner en un cohete a la luna gente, sí. Es realmente un hecho muy grave, es socialmente grave, políticamente grave, pero es socialmente grave, porque la Argentina viene muy herida con eso y trabajando muchísimo
para superarlo. ¿Y cómo se supera? Se supera con verdad, se supera con justicia y cultivando la memoria. Ahora, si una persona con el nivel de la responsabilidad de un presidente de la Nación está diciendo que su intención o su placer sería 562 personas ponerlas en un cohete para sacarlas del planeta, es una metáfora que yo le diría, no es poco feliz como se suele decir, es triste, es lamentable y bueno, habrá que analizarla también la gente que se ocupa de eso. Se lo preguntaba porque usted especulaba, creo que en el sentido de que no hace falta a veces ir por todo, que algunos casos generan automáticamente un comportamiento como el que espera el poder político. Digo, si denunciamos mafias sindicales, por ahí no hace falta ir por todos. Vamos por 2 o 3 y automáticamente se acomoda el resto. Esa sensación... Esa es la manipulación, o sea, esto es lo que a mí por lo menos me preocupa, o sea, me preocupa de repente si un asesor presidencial públicamente ensalza la figura de una persona como Adolfo Hitler y sigue siendo asesor presidencial, como Durán Barba, esto hay que analizarlo, no es una cuestión menor. Si un ministro como el ministro de Cultura de la Nación había escrito, porque no lo negó, lo reconoció, había escrito que le desapareció un anillo en la bañera, está esperando un comunicado de hijos de repudio, entonces es un manejo de la desaparición forzada de personas patético, triste, indebido. Entonces eso es lo que preocupa, por lo menos a mí. Eso disciplina también, porque eso significa banalizarlo. Este tuit que yo contaba del ministro Abelluto diciendo que le desapareció un anillo es banalizar de una manera riesgosísima para lo que significa el cultivo de la memoria y me parece que es un tema que habría que hablarlo más seguido. Usted seguramente debe tener relación con jueces de la provincia de Buenos Aires, naturalmente. Sí. ¿Siente que esta suerte de sensación de persecución que por ahí existe en un sector de la justicia federal ocurre también en la provincia de Buenos Aires? Y en este caso, ¿quién es el brazo ejecutor? No, el brazo ejecutor en general es el propio sistema político, es decir, en cada ámbito el Consejo de la Magistratura, por supuesto, en Nación claramente en la Justicia Federal. De hecho, yo previo a renunciar denuncié penalmente 8 consejeros del Consejo de la Magistratura. O sea que es un ámbito político muy fuerte donde a través del cual se instrumentan esas persecuciones. Tenemos un ejemplo en estos momentos en la provincia de Buenos Aires con el juez Luis Arias, por ejemplo, para dar un nombre, ¿no? Sí. Y me parece que es parte de lo que estamos conversando, es decir, es parte de lo que se busca, es disciplinar a partir del ejemplo de a vos te hago esto, te echo o te asusto o lo que fuera, o te presiono, y esto es muy malo. ¿Y sabe de dónde lo estoy diciendo yo? Yo fui juez de Cámara 25 años. Esos 25 años fui de Cámara, fui juez por concurso. 10 años por concurso en la provincia de Río Negro y 15 años por concurso en la Justicia Federal. En 25 años de juez de Cámara por concurso, jamás ninguna gestión de gobierno, y aclaro, la primera vez fui designado por un gobernador radical, Masachesi, la segunda vez por un presidente radical de la Rúa. Por lo tanto, yo lo estoy diciendo desde un lugar como lo que estoy definiendo, ¿sí? Designado de esa manera. En 25 años jamás sentí la presión, porque no la tuve, en ninguna decisión que tomé, tanto en la provincia de Río Negro como en el Fuero Federal, y resulta que a partir de diciembre del año 2015 esa presión se tradujo en acto, y esto es lo que preocupa. Ahora, la última, doctor, ¿no siente usted que renunciar termina siendo negocio para el gobierno? Ayer la escuchaba, o antes de ayer, a la gobernadora que le preguntaban, por ejemplo, bueno, ustedes tenían objeciones, por supuesto que no tiene nada que ver con el caso de un juez, pero es un lugar clave en la provincia de Buenos Aires como la Procuradora General de la Corte. Ustedes tuvieron en su momento objeciones a Falvo, que finalmente renunció. ¿Por qué en lugar de ir por el lado de, ya que plantean objeciones a los integrantes del Poder Judicial en el lugar que sea, ir por los caminos institucionales en lugar de aceptarles la renuncia? Y la gobernadora dice, porque la verdad es que no sé si la vamos a ganar, y entonces entre que estén, porque finalmente después en el marco de algunos acuerdos políticos se queden, o que se vayan, le firmo la renuncia y que se vayan. Claro, es interesante. Por ejemplo, yo renuncié, a mí no me podían haber echado nunca porque no hice nada. Es muy fácil esto, o sea, parece una tontería, pero es así. Si yo no hice nada
no me pueden haber echado, ¿correcto? Sí. Lo que pasa es que la realidad del equilibrio de fuerzas, porque cuando hay una decisión y tienen los votos, que lo había anunciado la Nata en televisión, en el caso mío tenían los 9 votos y los tenían. Claro. Y los tenían, entonces frente a eso uno no puede inmolarse frente a un poder, en este caso, despótico como puede ser un Consejo de la Magistratura, y por eso previamente los denuncié penalmente. O sea, no es que yo me fui así nomás, los denuncié penalmente, siendo querellante incluso, de modo que a mí me parece que si no le gusta un funcionario, hágale juicio político, y si ese funcionario renuncia, no se le acepte la renuncia. Claro. Que se pueda ventilar lo que lo están acusando, porque uno de los dos va a quedar mal, o el que está acusando con o sin razón, o el que se está defendiendo con o sin razón. Esto es bastante emblemático y algún día habrá que conversarlo. O sea, usted invierte lo que yo le digo. Donde un funcionario le acepta la renuncia es porque por ahí estaba medio flojito de papeles la acusación. Y más vale no ventilar. Las dos cosas. Estaba flojito de papeles la acusación, en este caso, porque no hablo de terceros, hablo de mí, del absurdo. Era algo que no existía, había sido ya desestimado años antes, por lo tanto no me la contaron, la viví. Y la segunda razón es que ya obtuvieron lo que buscaban. O sea, cuando el funcionario termina renunciando por la presión, como ya se logró, ya se está disciplinando a una cantidad determinada de funcionarios que van a decir, te va a pasar lo mismo que a fulano. Y esto es feo. A los que además ya se lo anunciaron en las listas por los medios. Absolutamente. Doctor, gracias. No, un placer.